Nuestro primer video va a hablar sobre la historia de la geometría. Es simplemente una introducción histórica. Desde la aparición del hombre existe matemática. eh, el hombre tiene como ventaja sobre los demás animales, pues su cerebro en mayor proporción respecto a su tamaño y el lenguaje articulado, la mano móvil. El delfín tiene la misma capacidad cerebral, pero no escribe y tiene un lenguaje, pero es distinto al de nosotros, no es articulado. Entonces, desde los inicios de la humanidad, pues hubo registros, hubo conteo, hubo matemática. En este libro, Historia de las Matemáticas de Sergio Castro, viene es una ilustración sobre lo que es las matemáticas prehistóricas. El primer tema del que habla es el hueso de Ishango o la calculadora prehistórica. En él aparecen las primeras marcas pues, de las que se tiene registro para hacer conteos que utilizó el hombre primitivo. Después viene evolución de las matemáticas egipcias. Como pueden ver en las ilustraciones, pues hubo registros y aquí hay numerales matemáticos que ellos utilizaron. Luego viene el papiro de Rhind, también un documento egipcio antiguo que trata de matemáticas egipcias. En este libro de Joel Levi, La curiosa historia de las matemáticas, viene algo similar: matemáticas antes del periodo clásico, aritmética prehistórica, monos matemáticos. Alude a que algunos animales también tienen aptitud matemática, aunque sea incipiente. Aquí vemos unos registros de culturas antiguas, quipus este, en la cultura inca. eh, Dejar una huella, como escribir números, registros de la antigüedad. La naturaleza de las matemáticas egipcias. Aquí también viene constatado una ilustración del papiro de Amés. Entonces, antes de los griegos, todos los registros fueron de índole práctica. Esto quiere decir que no se estudiaba para saber, sino para algo práctico, como fueron la realización de las pirámides de Egipto, que sus formas son matemáticas. Entonces, el primer matemático que fue a estudiar la eh, cultura egipcia fue Tales de Mileto. Es el primer matemático referido en la historia. Fue un personaje griego que hizo estudios en matemáticas y en filosofías. Tales de Mileto es uno de los 7 sabios de la antigüedad. Destacó tanto en filosofía como en matemáticas. En matemáticas se le atribuyen las primeras demostraciones de teoremas geométricos mediante el razonamiento lógico. Data del año 600 a.C. Lo que demostró fue que todo diámetro biseca a la circunferencia, que los ángulos en la base de un triángulo isósceles son iguales, que los ángulos opuestos por el vértice en dos rectas que se cortan son iguales, dos triángulos que tienen dos ángulos y un lado respectivamente iguales son iguales, todo ángulo inscrito en una semicircunferencia es recto. El teorema de Tales: los segmentos determinados por una serie de paralelas cortadas por dos transversales son proporcionales. Voy a leerles también en este libro de Fausto Toranzos, Introducción a la epistemología y fundamentación de la matemática, una parte importante que habla de Tales de Mileto. Dice: en este sentido puede señalarse a Tales de Mileto, siglos 7 a 6 a.C., uno de los 7 sabios de Grecia, como el primer matemático y más aún el primer hombre de ciencia propiamente dicho. Él plantea el principio de saber por saber, es decir, estudiar para conocer los secretos de la naturaleza y de la vida. Este principio da valor a la ciencia por sí misma, en oposición al punto de vista pragmático, que era el único conocido hasta entonces. El llamado de Tales fue escuchado por el pueblo griego
y llegó a constituirse en el pensamiento director que dio como fruto las magníficas creaciones que son la filosofía y la matemática griegas. Entonces, Tales de Mileto fue el primero que estudió por saber y no por algo práctico. Ese es un hecho importante en la historia de la ciencia. Posteriormente, Pitágoras fue el segundo. Se sabe de él que fundó una asociación mística en la que estudiaron los números, eh, estudiaron los elementos, el aire, el agua, fuego, tierra, cosmos, el pentáculo místico. Sus enseñanzas eran de orden místico y matemático. Fue quien dijo que el número es el principio de todas las cosas. Posteriormente, Euclides fue un personaje que influyó mucho la historia de la geometría. Él escribió un libro que resumió todo el conocimiento que había alrededor del año 300 antes de Cristo, y ese libro se llama Elementos de Geometría. Es el libro pues más influyente en la historia porque en base a su libro se enseñaba geometría desde la antigüedad hasta entrado el siglo XVIII. Eh, Posteriormente a Euclides hubo otros matemáticos importantes como fueron Arquímedes de Siracusa. Fue el primero que utilizó junto con otro griego, Eudoxio, el método de exhaustión, que con métodos infinitesimales Eratóstenes midió la Tierra, la circunferencia. Hubo muchos matemáticos importantes. Platón fue el que hizo preponderar la matemática en, en, el, en el conocimiento en la geometría. Los matemáticos griegos es una obra de Miguel Lara Aparicio. En él podrán encontrar ciertos detalles de la matemática en la antigüedad. La primera jornada refiere Tales de Mileto y Pitágoras. Segunda, después de los pitagóricos, las paradojas de Zenón. Tercera jornada, Platón y el mundo matemático de Eudoxio. Cuarta jornada, los elementos de geometría de Euclides. Quinta jornada, Arquímedes, su obra. Sexta jornada, obras atribuidas a Ptolomeo. Le faltaron aquí pues mencionar matemáticos de la decadencia como Proclo, como Hipatia de Alejandría, que son los últimos matemáticos griegos. Posteriormente, en la Edad Media, pues hubo poco avance matemático. Fue hasta el Renacimiento cuando se retomaron las obras de los antiguos griegos. Posteriormente, sobrevino la Edad Moderna y se inventó la geometría analítica. Bajo influencia de ella, el cálculo infinitesimal y todo el avance que conocemos. En el siglo XIX hubo matemáticos importantes que dijeron que el postulado de las paralelas de Euclides, por un punto exterior a una recta puede trazarse una sola paralela, pues que no tendría que ser cierto, que estaban hartos de tener que seguirlo y crearon otras geometrías válidas conocidas como geometrías no euclidianas. Riemann, Lobachevsky, Gauss, Bolyai. Ese tipo de geometrías se estudian en cursos superiores a nivel de facultad y son un estudio interesante de la geometría. Hasta aquí la semblanza de historia de la geometría.